Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Les saludo con mucho gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy en un podcast, en una emisión más, un capítulo de Mamás en Sintonía con temas que usted ya conoce, que van desde la educación, la crianza, la alimentación y mucho más. Hoy es un día importante porque tenemos a una invitada que viene de nueva cuenta después de muchos años, pero hoy está aquí en Mamás en Sintonía y recibo con mucho agrado a Sonia Aburto, que hoy viene como tanatóloga. Ya la hemos conocido en otros ámbitos, hemos crecido en esto, en observarte, en verte desarrollar, y nos da mucho gusto que hoy vengas con un tema así. ¿Cómo estás, mi Sonia? ¿Qué tal, Berito? Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Yo me encuentro muy bien, disfrutando la vida, viviendo cada instante, que es finalmente lo que debemos de tratar de hacer día con día. Eso me gusta mucho hoy. Bueno, decía, vienes en esta preparación, en este compartir y además darnos esta energía de algo distinto. ¿Por qué? Porque te hemos conocido en el cine, en los medios, con los niños, y hoy muy interesada en esto. Ya has estudiado mucho tiempo para prepararte lo que es la tanatología. ¿Qué le llevó a Sonia Aburto a llegar a esto, a disfrutar la vida? Porque muchos hemos percibido a la tanatología sin algún conocimiento y decimos, bueno, pues es que el estudio de la muerte. No, es el cómo vivir, ¿no? Así es, Tú nos lo Berito. definirás mucho mejor. Sí, mira, bueno, te cuento el camino que he tenido hasta llegar a apreciar la vida y a entender que estamos aquí de manera momentánea, pero no por eso debemos de sentir que es algo negativo, ¿no? Sino al contrario, entender que es un proceso que va a vivir todas y cada una de las personas que amamos y por supuesto incluyéndonos a nosotros. Claro, esto decían, hoy leía algo distinto o quizá ya mi visión sea así, ¿no? Diferente. Antes veíamos estos meses y que el amor y que todo lo que podemos encontrar en las redes o que nos dicen, ¿no? Siempre, ay, feliz día, no sé. Ahora, feliz día del amor propio. Eso está muy lindo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de este autoconocimiento y de amarnos, parten muchas cosas. Así es, Berito. Y fíjate que me comentabas que cómo llego a la tanatología. Es un dato curioso que he platicado inclusive a mis maestras, maestros, y se les hace muy, pues así de sorprenderse, ¿no? Fíjate que mi mamá muere hace aproximadamente 7 años y yo justo a partir de que ella muere, yo tuve un miedo súper fuerte a la muerte, ¿sabes? Pero fuerte, de que me iba a enfermar y que si me dolía y que si pasaba esto, alguna enfermedad degenerativa, etc. Y todos los días yo tenía esa sensación, ¿sabes? De algo va a pasar, ¿no? Y el día que me muera yo, ¿qué va a pasar? Y bueno, entonces llegó un día en que dije, yo no puedo seguir así con esto. Yo no puedo tener miedo a morir porque es un proceso inevitable. Entonces le dije a mi psicóloga, ¿no? Le digo, oye, pues, porque ella sabía que yo estaba pasando por ese temor tan fuerte. Le dije, me voy a meter a estudiar tanatología. Querías resignificar. Exactamente. Me dice, pues estás mal, estás loca. ¿Cómo si tienes tanto miedo? Dice, es que no cualquiera estudia tanatología. Dije, no sé ni qué va a suceder, pero yo me voy a meter a estudiar. Y empecé el camino. Entonces justamente me fui reconciliando con esta parte de la muerte, del bien morir, del bien vivir. Y hoy en día te puedo decir que precisamente un buen tanatólogo no puede temer a la muerte, ¿no? Esto no significa que no tengas temor, pero un tanatólogo tiene las herramientas suficientes para poder ver y trabajar y vivenciar la muerte de otra manera. No que no sintamos, no que no nos duela, sí, pero es otro proceso. Observarla desde otro lado, ¿no? Así porque es. Bueno, es algo inevitable, todos vamos a llegar ahí, es lo más seguro que tenemos, y además en muchas ocasiones, bueno, tú decías, tenía miedo a morirme yo, y cuando tenemos también miedo de que mueran los nuestros, y te llegan cosas, ¿no? ¿Cuándo te vas a imaginar que se va a ir primero un hijo? ¿Cuándo vas a creer que tu hermano menor se va a ir?
Y Así tantas y es. tantas situaciones que todos vivimos día a día, o el hecho de ya tener a tus papás grandes. También es un duelo porque dices, no sé cuánto tiempo va a ser, ¿no? Así es. Duelo a muchas cosas, a muchas pérdidas, ¿no? Entonces tú te llegas, fíjate, en un momento en donde buscas resignificar, en donde buscas esta, no sé, el querer estar mejor, ¿no? Te cansaste de Claro. estar mal, te cansaste de esa angustia, porque esa angustia enferma definitivamente. Sí, y fíjate que generalmente, y es real, todos los miedos conducen a una ansiedad. Yo viví un periodo muy fuerte de ansiedad, que de verdad es algo que nos marca, nos cambia la vida drásticamente tener ansiedad. Ujú. Entonces, cuando los miedos van desapareciendo, justamente va bajando la ansiedad. Y esto pasó exactamente conmigo. Yo tenía muchas cosas que trabajar. A raíz de la muerte de un ser querido se detonan todos nuestros duelos, porque no solamente es un duelo, Berito. Ujú. De ahí recordamos, pues también sufrí cuando se murió el tío, la tía, cuando me jubilé, cuando perdí mi cartera, cuando Exacto. el celular se me cayó al agua, porque lo importante de entender las pérdidas es saber que no solamente es por muerte, hay muchos tipos de pérdidas. Ujú. De hecho, una gran tanatóloga dice que todos los días tenemos pérdidas. Y tú puedes decir, caray, pues ¿cómo está eso? Pero de verdad, si al finalizar el día analizamos, caray, pues se me ponchó una llanta, me dieron un golpe, escuché que mi vecina murió. O sea, al final de cuentas, sí tenemos pérdidas diario, ¿no? Ujú. Unas más que otras, unas menos, pero al final de cuentas, la vida es de pérdidas. Claro, y yo siempre les comento cuando hemos tocado este tipo de temas que de verdad que nos han ayudado mucho. mm, que los niños, por ejemplo, pues no están exentos y que además esto debería formar parte de la canasta básica, este conocimiento debería estar en las asignaturas, en las escuelas. Deberíamos de tener este conocimiento a la mano para que no nos agarre desprevenido. El dolor, pues, es inevitable, ¿no? Ya el sufrimiento, pues, podemos trabajarlo y gestionarlo. Cuando ocurren situaciones en los niños desde todo, desde la pérdida también de esta etapa, ¿no? De cuando ya no son bebés, que ahora son niños, de niños Sí, a adolescentes, y también para uno es fuerte, que dices, oh, por Dios, ya mi bebé ya no es bebé, ya es de kinder o ya es de primaria. Y así te la llevas, ¿no? Dices, ¿en qué momento se va? sí, Y ellos, bueno, por ejemplo, lo vimos en la pandemia. ¿Cuántos no perdieron a sus papás? A sus seres más sí. queridos, cuántos estuvieron también al borde de la muerte y nos vimos en un momento muy complejo, ¿no? En donde no sabíamos para dónde ir y además la angustia, como decías tú, esta ansiedad de saber si la persona va a sobrevivir o no. Y ahí nos dimos cuenta lo poquito que estamos preparados para ellos. ¿Por qué interesarte en este trabajo tan acuicioso hacia los niños? Fíjate que, porque buena pregunta, todas y todos hemos sido niños y todas y todos hemos tenido pérdidas en nuestra infancia, sí, dolores, pero no lo sabíamos, ¿sabes? Yo ahora de adulta dije, caray, pues yo tuve una pérdida a los 8 años que marcó mi vida, o fui teniendo a través de mi infancia ciertas pérdidas, pero los niños no tenemos, o los niños no tienen en ese momento que viven como la conciencia, Berito. Ujú. Entonces, la mayoría de los adultos, de verdad, si lo platicamos, son infinidad de pérdidas. Y a mí de verdad me encantaría que los niños ya no sigan teniendo esos dolores, ¿sabes? Que realmente se les acompañara en sus procesos de duelos. Y no solamente las muertes de sus familiares o de sus amistades, sino de sus propias pérdidas. Claro. Cuando a un niño se le cae un diente, Berito, y una muela, nosotros anteriormente decíamos, ay, que el ratoncito, que no sé qué. Pero realmente ese momento marca al niño cuando se le cae un diente, su primer diente. Imagínate, ¿por qué se me está cayendo los dientes? Ujú. Entonces el adulto lo que hace es decirle, ay, pues es que porque va a venir ratoncito y te va a dejar dinero y eso. Y ya cerraron ese capítulo.
pero jamás se le pregunta al niño qué tipo de emoción tienes, qué tipo de sensación O minimizas, tienes. dices, ay, ya todos se les caen los dientes, hombre, ya guárdalo ahí, lávate los dientes. Exacto. Ujú. Y como eso todo, ¿no? El proceso decías hace rato, de pasar de una edad a otra, es un duelo, ¿sí? Por eso te digo, si realmente vemos y checamos nuestro historial, yo te aseguro que todos los adultos, ahora adultos que fuimos niños, tuvimos pérdidas. Ujú. Tú tienes un hijo de 11 años. Yo te aseguro que tu hijo ha tenido pérdidas sustanciales y fuertes, importantes en su vida. Ujú. Y yo invitaría a los papás a que platicaran con sus hijos sobre sus duelos, sobre sus dolores. Porque ¿qué es la tanatología? Precisamente la disciplina que se encarga de los procesos de las pérdidas y los dolores, los duelos. Se me viene un escenario a la mente. Muere un familiar, se va un familiar, es sorpresivo, todos corren para todos lados, todos gritan, todos tienen dolor y el niño observa, ¿no? Cuando nos acercamos a ese niño, bueno, en otros tiempos los niños no van al funeral, ni les digas que murió el abuelito, ni les digas que se murió el tío, no pueden presenciar esto. Hoy ha cambiado un poco, nos acercamos, que conozcan, tienen que saber, pues es la realidad, ¿no? Pero se desdibuja esta parte del pequeño, ¿no? Cuando nos bajamos a decir, bueno, ¿qué estás sintiendo tú? Porque uno está en su dolor. Exacto. Y finalmente, fíjate que los niños, las niñas, son los que almacenan este dolor más fuerte, porque como lo dices, si muere un hijo, pues todos están con la mamá o con la esposa o con los hijos del que murió, pero precisamente tal vez en esta situación hay un sobrino, hay alguien, los mismos hijos, ¿sí? No los toman en cuenta, pero te voy a decir una cosa, los padres ahí están simplemente fomentando que la muerte es mala. Exactamente. Y por la aguas cultura que con tenemos. eso. Sí, por la cultura. Ujú. Porque el niño cuando se da cuenta que no le digan, que no sé qué, entonces en ese momento él ve la muerte como mala. Debe haber un modelo de comportamiento. Exacto, Ujú. exacto. Entonces los adultos estamos habituados a que sí, sobre todo tratándose de la madre o la familia, están llorando y ¿por qué lloras? No, es que se me cayó algo en el ojo, no te preocupes, me cayó. No, ahí hay que hablarles y decirles, sí, estoy triste por la muerte de tu abuelita, de tu papá, es una tristeza que va a ir pasando, no que se me va a olvidar, va a ir pasando y algún día lo voy a recordar de otra manera, ¿sabes? Pero hablarles de la muerte. Ujú. La mayoría de los que ahora somos adultos, por eso yo le tenía un pánico a la muerte, Berito, porque era un tema tabú. Ujú. Sí, yo recuerdo que en mi familia, no sé en la tuya, pero la muerte era cállate, no, esos temas no se tocan. Ujú. Secretos Entonces, familiares sí, y además maximizas, haces toda una revolución porque murió alguien, porque no porque no estábamos educados para esto. Hoy yo veo esta gran apertura, la aplaudo. Ahora que fue el Congreso de Tanatología, bueno, de verdad que dije, wow, cuánta gente que ya está estudiando y cuánta gente que quiere aprender, ¿no? Es así maravilloso y es. como te decía, debería formar parte de lo que estudiamos en la universidad, en la primaria, en todos lados. Y nosotros como padres acercarnos y saber que hay un profesional, pero que también nosotros estamos obligados. ¿Por qué? Porque la salud mental de nuestros hijos depende de nosotros. Exactamente, entonces prepararse como padres, como familia, para poder contener a sus hijos, para poderles hablar de los procesos de la muerte, ¿sí? Porque es tan necesario hacerlo. Si les seguimos ocultando, si seguimos pensando que la muerte es mala, que aguas con hablar de la muerte, seguiremos fomentando el miedo. Entonces los padres van a tener hijos con ansiedad, porque, te insisto, un miedo te lleva a una ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Miedos acumulados, ¿sí? Entonces, tenemos niños exactamente de 7, 8 años ansiosos, con ansiedad.
Y también saber clínicamente, ¿no? ¿Qué deriva de esto? De la ansiedad, los ataques de pánico. Y bueno, completamente les cambia la vida a los niños. Nos pueden remitir de la escuela. ¿Sabes qué está ocurriendo esto? Desde, no sé, algo tan típico como bajó de calificación o lo vemos distraído. No sabemos lo que está ocurriendo y lo vamos dejando. Exactamente, y te digo, la cuestión es que son pérdidas que van acumulando. Y el problema que a mí se me hace muy, muy fuerte, Vero, es que llegamos, si no solucionamos en infancia, en adolescencia, todo este tipo de pérdidas, de duelos, de ansiedades, de depresiones, tendremos adultos de verdad que no nos podemos relacionar con las demás o los demás, porque no resolvimos nuestras Porque cosas. éramos niños rotos, ¿no? De hecho, perdón, ahí Ajá. tú lo ves en cuestión cuando las personas tratamos de tener una relación amorosa. Ujú. Primero tenemos, o sea, nuestras relaciones amorosas vienen hechas un relajo, porque como niños no sanamos Claro, esas nuestros heridas duelos, que tenemos. nuestras pérdidas. Hay que saber que debemos estar muy al pendiente sobre ellos cómo van a gestionar su duelo. Depende de la personalidad, de lo que sucedió y también depende de la edad. No puedes manejar la misma información para un niño de 3 años que para un niño de 12, ¿no? Por ejemplo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Claro, por supuesto, porque simplemente el proceso de la vida es así, no un niño de 3 años no se comporta o no tiene las mismas actitudes que un niño de 8 o 9 años. Pero sí es necesario poderles hablar a su corta edad con un lenguaje adecuado de que está sucediendo la muerte de uno de sus parientes, su mamá o su papá. Tú debes de saber que hay niños que pierden a sus padres cuando ellos están muy chicos y nunca supieron qué pasó, ¿sí? Porque no, para que no sufra, pero irremediablemente el sufrimiento tiene que darse. De hecho, cuando estamos en un duelo, si no vivimos los procesos del duelo, corremos el riesgo de no sanar de ese duelo. Entonces hay que vivirlos, hay que llorar, hay que sentirnos enojados, hay que sentirnos frustrados. Pasar por todas esas etapas, por ¿no? las 5 etapas que son tan importantes y que al final de cuentas en nuestros niños, nuestras niñas también es lo mismo. Entonces, dejar de creer, no, pues es niño el que va a sentir. Es el que más siente al final de cuentas, porque es el que no se le toma en cuenta. ¿Nos Sí, puedes recordar estas etapas que sabemos que no tienen que ir en ese orden siempre, pero claro. que están presentes? Sí, por supuesto. La primera etapa que tenemos es el dolor, justamente, ¿no? La sorpresa, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Shock. El shock. Ujú. Después tenemos la negación, no, esto no me puede estar ocurriendo a mí, ¿sí? Y hasta dices, oye, pero yo lo vi que todavía se mueve, ¿no? Exacto, o no es posible, eso no es posible porque estaba tan chico, estaba tan chica, o tenía tanta salud. O va a aparecer por ahí, no, no es cierto, yo creo que no estaba ahí, ¿no? Enterrado. Exactamente, y luego viene una etapa súper importante que es donde ya vamos hacia arriba, en donde empezamos como a reconciliarnos, ¿no? Que es precisamente esta etapa de poder ordenar y decir, es real, ya no está aquí, ¿sí? La reconciliación y finalmente la aceptación, ¿sí? Y esto no significa que una persona que ya aceptó va a olvidar, porque lo que se pretende, mucha gente dice, es que yo ya, lo que quiero es olvidarme de que se murió. Eso es imposible, no se trata de olvidar. Y alguien que te diga que estando, por ejemplo, en sesión tanatológica, en acompañamiento tanatológico, vas a olvidar, eso no es ético. No. Nunca se olvida. Aprendes a vivir con ello. Aprendes a darle un sentido y darle un lugar a esa persona. Yo cuando justamente empecé a tener el temor a la muerte por mi mamá, yo la empecé a recordar de otra manera, ¿sabes? Yo ahora la recuerdo, pero recuerdo aquellos momentos bonitos, ¿no? Pero vaya recorrido, ¿no? Claro, O sea, muchísimo. pasaste por todas las emociones, pasaste por todas las etapas de duelo y regresan, se acomodan.
Claro, y esto es bien importante que hagamos con nuestros hijos, o sea, no nada más, pues es que no llores, se murió, pero ya no, no, acompañarlos en todas las etapas, como tal como le ocurre a un adulto. ¿Cómo explicarles, por ejemplo, sucede esto, llega sorpresivamente, bueno, los abuelitos ya tienen ellos una idea, ¿no? Pero no sé, el papá. ¿Cómo acompañas a ese niño a un inicio? ¿Cómo darle una noticia a un niño de esa magnitud? Lo primero que yo recomendaría es no mentirle, ¿sí? Y dependiendo de la edad que tenga. Pero a mí se me ocurre y me gusta mucho preguntarles, ¿tú qué sabes de la muerte? ¿Para ti qué es la muerte? No, pues es que se fue al cielo y todo esto. No fomentarle esas pues mentiras que de repente los adultos dicen porque de verdad los desinformamos. Escucharlos primero, saber qué es para ellos y entonces ahí, de la manera más bonita, el adulto tiene que encontrar el camino para decirle, mira, realmente lo que sucedió con tu abuelito es que tu abuelito ya no está aquí presente porque él murió, ¿sí? Él, y así como tal, murió, ¿sí? Porque se fue al cielo, nos está viendo de allá. Esto es confundirlos tanto, Berito, que si tú les dices, ellos están en un lugar más bonito, el niño va a llegar un momento que va a decir, está tan feo que yo me quiero ir con él, ¿sabes? Sí. O se fue con él Diosito. Está mejor. Ajá, entonces, ¿sabes? Ya estaba sufriendo mucho. Ándale, ya estaba sufriendo mucho. Entonces dices, no, el niño lo primero que dice, pues, ¿esto de qué se trata? Entonces, esto es una sufridera, o entonces yo también sufro, entonces ya no quiero sufrir. Sienten esta desesperanza de la que hablábamos, ¿no? Exactamente, entonces hablarles tal cual de la muerte. La muerte es un proceso por el que ya pasó el abuelito, voy a pasar yo, tú también, yo también, mamá, sí, mi amor, tú también en su momento adecuado, cuando termines tu ciclo de vida, que además eso es tan bonito decir, tu ciclo de vida, porque al final de cuentas es un término de un ciclo de vida. Entonces, a ellos los dejas bastante tranquilos, ¿sabes? Que si los confundes con todo, no, es que te digo al ratito te explico, sí. Ahorita estamos locos aquí. Y darles tiempo justo, su tiempo necesario. Entonces ellos se quedan con la tranquilidad y con el conocimiento suficiente, ¿sí? Ya no están allá en la divagación de que, ay, es que sufría tanto que se fue, es que allá está mejor, es que lo vas a ver en sueños, es que, ¿sabes? Eso todo esto ansiedad, confunde a los niños. ¿Es importante tener una rutina y darles estabilidad a través de esta rutina? Sí, por supuesto, sí. Justamente, te digo, aquí es tratarlo como se trata un adulto en duelo, pero a su edad. Con un lenguaje apropiado. Sí, que tenga un buen sueño, por ejemplo, es importante. Que se alimente bien el niño, saber que si se está alimentando, porque luego el papá, ay, pues no tiene hambre, que coma ya en la escuela. Hidratarse, ¿verdad? Es muy importante. Exacto, su ejercicio, por ejemplo. Sí, todo esto que te comento funciona para adultos y para niños, con su medida, o sea, habituándolo a la edad que se tenga. Que duerma bien, que coma bien, que haga ejercicio, que tenga horas de esparcimiento, sí, y también respetarle esos momentos cuando ya él decida no hacerlo. Hoy no tengo ganas de hacer ejercicio, respetarlo. ¿Qué hay de los adolescentes o los preadolescentes que parecen en esa etapa ser tan indiferentes a lo que está sucediendo, que siempre traen cara de fuchi, que están modelando su comportamiento, las hormonas y las neuronas están a todo lo que dan? ¿Cómo es el acompañamiento con ellos? Hay que tener mucho cuidado con los adolescentes y las adolescentas porque si no son acompañados adecuadamente, Berito, llega una palabra muy fuerte que se llama depresión y suicidio. El primer punto antes de llegar o la primera etapa antes de llegar al suicidio es una depresión severa. ¿Qué pasa con el adolescente que pierde a un ser querido, que pierde a la novia, sí, que inclusive truena con la novia, termina con la novia? Recordemos que no solamente son duelos por muertes.
también no se le da la atención debida, porque, ay, al rato va a encontrar otra y se va a olvidar, ¿no? Entonces, es acompañarlos, ¿sí? Y en ambas edades, niño y adolescente, yo sugiero y recomiendo el acompañamiento de un tanatólogo. O sea, no es posible. Hay personas que no necesitan un tanatólogo porque son resilientes, porque tienen una buena lectura. Hay personas que leen mucho. No necesariamente y siempre. Sí, yo quisiera decir que siempre para ganar más dinero, ¿verdad? Pero no es para todos. No es para todos. Y también hay que saber, ¿no? Quién sí y quién no. Pero en el caso de los niños, los adolescentes, yo sí recomendaría, Berito, el acompañamiento tanatológico. Sobre todo cuando hay focos, cuando hay focos rojos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos? Mala alimentación, no levantarse de la cama, ¿sí? No querer hacer absolutamente nada, tener una apatía, estar siempre enojados, estar descontentos con la vida, no amando la vida. Cuando una persona no ama la vida, de la edad que sea, hay que tener cuidado. Sí. Sería algo que nos pone en alerta, ¿no? Un foco rojo, las drogas, sí, el tabaco, el alcohol, sí. Ahí estamos atendiendo o estamos viendo que son foquitos que se están encendiendo. En esos primeros duelos que hablamos, por ejemplo, con los adolescentes que comienzan a buscar su identidad y a tener pareja, como bien lo dices, hay que estar atentos ante ello porque podemos decir, ay, bueno, pues es la primera novia, ya se le va a pasar, no sucede nada. Hay que acompañarles, como dices, hay que acompañarles en eso, porque para ellos puede ser muy fuerte. Son sus primeras experiencias, claro, en donde ellos están conociendo cómo puede ser una pareja y eso es importantísimo, las bases que tienen. Claro, y un adolescente todavía da más signos, ¿sabes? Pero un niño es más complicado, ¿sí? Y ahí es donde como padres, como parientes, debemos de estar como muy al pendiente. ¿Cómo es el acompañamiento tanatológico para los niños? Ustedes usan herramientas muy importantes como el juego. El juego, la lectura, yo utilizo arteterapia. Sí, los niños lo que menos quieren es hablar. No van a hablar ni con el psicólogo, ni con el tanatólogo y a veces ni con los parientes. Lo expresan a través de sus manitas. Pero si tú le das una hoja a un niño y le das colores o le das crayolas, ese niño te va a decir inclusive qué es para él la muerte, sin decírtelo con palabras, ¿sabes? Entonces, es importante acercarnos a las niñas y los niños mediante el juego, mediante libros. Hay excelentes textos para acercarse mediante los cuentos, ¿sabes? Porque anteriormente, pues te digo, ni se nos hablaba de la muerte, mucho menos que hubiera textos, ¿no? Ahora hay muy buenos libros, muy buena literatura, que inclusive eso también recomiendo que los padres tengan una literatura, exacto, de base que pueda servirles como herramienta, ¿sí? Porque cuando el niño tú le dices, ¿estás triste? No, y ya lo dejas, ¿no? Pero si tú como madre le dijeras, oye, vamos a dibujar cómo es nuestro momento ahorita, ¿sí? Y el niño te va a mostrar ahí, oye, ¿qué sientes por la muerte de tu abuelito? Nada. Ya estoy bien. Acuérdate que la evasión también es importante en los duelos. Evadimos. No, nada, yo estoy bien, estoy súper bien. Y un niño también te va a decir eso. ¿Y cómo les enseñan a leer esto, a poder interpretar, a darle esta lectura a estos dibujitos y saber que algo está pasando y que además ahí hay que poner más atención y trabajarlo a partir de? Bueno, tenemos una de las disciplinas, por ejemplo, de las materias que yo tuve en el diplomado de tanatología clínica, justamente tiene que ver con todo esto. Tuvimos una materia exclusivamente de duelo en niñas y niños que duramos como 2 meses, en eso es bastante extensa, y ahí justamente vemos, Berito, el tipo de color inclusive que utilizan. Si tú al niño le das la paleta de colores y él utiliza ciertos colores, ahí puedes saber. Un niño, de verdad, porque yo lo hice con el ejercicio con mis sobrinos de 5 años,
te dicen que para ti qué es la muerte y dibujan lo que es la muerte, ¿sabes? Entonces, es sencillo adivinar si el niño está o la niña está en un conflicto emocional. Sí, te digo hasta por los colores, por la figura que tal vez dibuja la mamá, pero cómo la está dibujando, cómo dibuja el papá, cómo dibuja la abuelita. Entonces ahí puedes justamente a través de estos dibujos saber en qué momento está el niño o la niña. En este trayecto, en este proceso que has vivido tú a lo largo de varios años, 7 u 8 años que me comentas, a partir de la muerte de tu mamá y que comenzó todo este aprendizaje, ¿cómo ve hoy Sonia Aburto, cómo ve la muerte? ¿Cómo la puede observar y cómo la puede transmitir para que podamos disfrutar la vida? ¿O cómo ves la vida, cómo la percibes y cómo te sabe? Sí, mira, Vero, es una pregunta súper interesante y bonita porque yo la vida la veo día con día, sí. No tengo expectativas porque los seres sufrimos mucho cuando tenemos expectativas, sí. Cuando estamos en el futuro, estamos en ansiedad. Futurizando. Sí, y si vamos al pasado, es depresión. A mí no me funcionó, y lo digo honestamente, vivir tanto en uno como en otro. Yo ahora creo que estoy en un proceso en el que la muerte es simplemente, parte de la vida y como parte de la vida también se aprende a amar. Sí. Y te digo, no que el tanatólogo o yo en este caso concretamente no diga que no tengo el temor, porque al final de cuentas la muerte es un proceso desconocido. Pero como decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, cuando estamos preparados, estamos preparados. O sea, no es que estés como si nada, pero tienes de verdad las herramientas. Ella creía en la vida después de en la vida después de la muerte. Y es real, yo también lo creo, sí. Entonces, ¿cómo es prepararse para este momento? Creo que día con día debemos de estar preparados. Sí. Y una mejor manera de prepararnos, Verito, es amando la vida. Claro. Amando y disfrutando lo que tenemos. Y el aquí y el ahora, por supuesto. Por supuesto. El aquí y el ahora. No hay más. No tenemos más. Y eso es precisamente esta disciplina tan hermosa que a mí me gusta y practico diario y que recomiendo, por ejemplo. Yo, aparte de la tanatología, me he diplomado en varias cosas, arteterapia, danzaterapia, mindfulness. Si todos los días dedicáramos 10 minutos a meditar, a estar en el aquí y en el ahora, tendríamos menos angustias. Exactamente. Sí. Pero debemos de verdad de tener esta conciencia y entonces no le tendríamos miedo a la muerte. La palabra es conciencia y la palabra es amor. Y si hacemos un binomio de esto, bueno, podemos percibir y darle también tranquilidad a los nuestros, en este caso a los niños y a los adolescentes que ven estos modelos que nosotros manejamos de comportamiento, porque vale más eso, lo que observan, que lo que les podemos decir con palabras. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos des tus redes sociales para acercarnos a ti, para que nos des este tipo de conocimientos, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, Verito, y bueno, si me permites también, me gustaría, si alguna mamá o papá nos escucha, me gustaría regalar una sesión de acompañamiento para algún niño, niña o adolescente que se encuentre en un proceso de una pérdida. Me gustaría mucho. Vamos a establecer la dinámica en redes sociales y la daremos a conocer en breve cuando este programa ya esté para el acceso de los demás. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros y que nos des este regalo. Sí, gracias, Verito. Y en Facebook me pueden encontrar como Sonia Aburto, en Instagram como aburto_Sonia y mi número de celular es 4434 1019 58. Perfecto. Con mucho gusto, Verito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta y bien, pronto. con esto nos despedimos. Agradecemos a Sonia Aburto que haya estado hoy con nosotros y ojalá que nos pueda compartir para llegar a más. Esto fue Mamás en Sintonía. Hasta pronto.